Ya estamos. Hola, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Mínimo Podcast, su espacio de conversación infinita. Cuando empezamos este proyecto siempre nos imaginábamos el momento en el que la gente nos buscaba para hablar o nos pedía un espacio para, no sé, para continuar esta conversación que ya hemos comenzado con este proyecto. Y me alegra mucho decir que ese momento ha llegado. Estamos con Franklin. Franklin nos escribió, está de paso por la ciudad, está terminando justo su especialización. Ya acabé. Ya la terminaste. Estoy esperando el grado nada más. Ok. Sí. Y la especialización en psiquiatría. En psiquiatría, sí. Y de eso es de lo que vamos a hablar. De lo ¿Sí que o vamos qué? a hablar hoy, sí. Primero, antes de empezar, cuéntanos un poco de eso, justamente. ¿Cómo ha sido tu producción académica y tu trayectoria? Y sí, como para que la gente te conozca. Listo. Bueno, primero que todo, mi nombre es Franklin, yo soy cartagenero. Estudié acá en la Universidad de Cartagena, precisamente, medicina. Y actualmente pues ya soy un egresado no graduado, oficialmente, de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en la ciudad de Bogotá. También tengo una especialización en docencia universitaria y pues mi tema favorito, lo que más me gusta hablar es de salud mental y precisamente por eso quería aprovechar este espacio. Sobre todo porque siento que es algo que está muy en auge, pero que hay que saber enfocar esos temas, porque a veces mucha gente habla desde el desconocimiento. Sí, sí. Por ejemplo, yo. es un tema que a mí también me gusta mucho, que he explorado muchas veces sin haberlo hecho como un saber académico. Tampoco es una cosa que yo, por ejemplo, me gusta leer mucho de psicoanálisis y de psicología en general, pero digamos, este como campo de conocimiento que es la psiquiatría no lo conozco tanto, fíjate. Lo he experimentado como paciente, eso sí. Ok. Entonces, quiero empezar por ahí, como que, ¿qué es la psiquiatría? Para de pronto gente que por ahí la confunde un poco con la psicología. Claro, claro. Y también, si quieres, puedes redondear ese comentario contándonos cuándo y en qué circunstancias los dos trabajan en conjunto, o si todas las veces los dos trabajan en conjunto, psicología y psiquiatría. Claro, perfecto. Creo que es lo más importante porque esa duda que tú tienes la tiene todo el mundo. Bueno, la mayoría de la gente pues piensan en un psiquiatra y quizás tienen una idea de, no sé, un escenario en particular que es el paciente al que le llaman el loco y tal, pero en general no se imaginan todo lo que hace un psiquiatra. Realmente nosotros somos médicos, partiendo desde esa base es diferente a lo que hace un psicólogo, porque nosotros somos médicos, estamos entrenados para hacer diagnóstico, tratamiento, pero además prevención en salud en general, como el resto de los médicos. Así como hay un médico para los ojos, así como hay un médico para los pulmones, hay un médico para la mente. Claro. ¿Sí? Nosotros nos encargamos de esa parte, de hacer diagnóstico, de enfocar los manejos de los pacientes, si se pudiera también hacer prevención, que en salud mental quizás es un poco más difícil que en otras áreas, pero eso es básicamente lo que hacemos. Trabajamos de la mano con psicólogos, eso sí, lo hacemos muchas veces, pero en especial con unas ramas de la psicología clínica, la neuropsicología. Pero pues un psicólogo hace muchas otras cosas que no necesariamente tienen que ver con la salud mental de la gente. Por ejemplo, hay psicólogos organizacionales que son los que trabajan en empresas. ¿Sí? Nosotros trabajamos con los clínicos que nos ayudan a hacer parte del tratamiento. Por ejemplo, cuando uno hace psicoterapia en conjunto con ellos. Los neuropsicólogos que nos ayudan con los diagnósticos. Ellos hacen pruebas, pero pues son áreas diferentes, complementarias. Eso sí, trabajamos muy de la mano. Por ejemplo, mi experiencia, la vez que fui a psiquiatría, sí o sí, iba acompañado con psicología. Yo fui por un trastorno de sueño muy grave. Y me mandaron a psicología y al mismo tiempo eran como que había como un diálogo que dice que la EPS no es tan así. Pero se supone, o sea, en la receta decía más o menos, yo entendía que las dos cosas tenían que ir de la mano. Como que los dos tenía que ser un diálogo, digamos. Claro. Y bueno, finalmente no fue así. Yo terminé despreciando las terapias de psicología porque me pareció que era más práctica la psiquiatría. O sea, yo buscaba como resultados inmediatos y entonces aquí es donde aparecen, por ejemplo, los mitos de la psiquiatría. Porque, por ejemplo, hay gente que piensa que la psicoterapia no funciona mientras que la psiquiatría sí, porque son medicamentos
o al contrario también, que piensan que la psiquiatría, por ser solamente medicamentos, no es sostenible en el tiempo, mientras que la solución más lenta es la solución definitiva o digamos como más sostenible. O sea, ¿tú cómo lo ves ahí? O sea, ¿cómo abordan ustedes el proceso con un paciente? O sea, porque por ejemplo, en mi caso yo estaba buscando era una solución inmediata. Dormir, exacto. Okay. Yo era que no dormía, man. Nada. Dice, yo creo que hasta estaba alucinando ya, man. Eso pasa, sí. Y entonces, claro, eso estaba conectado con un proceso ansioso muy fuerte, pero yo entendía que eso tenía un trabajo muy largo. O sea, era un camino muy largo, pero yo necesitaba dormir antes de ponerme en función de afrontar esa situación ya como un problema y no buscarle como evasiva, digamos. Claro. Es que estás tocando muchos temas que sí, hay muchos mitos alrededor. Por ejemplo, lo que tú dices, que nosotros, pues la psiquiatría es igual a medicar. Ajá. No es cierto. O sea, nosotros sí usamos los medicamentos porque son una herramienta excelente. Cuando se usan adecuadamente son excelentes, pero no es todo lo que hacemos. Nosotros hacemos diferentes tipos de terapia. Claro. Terapia con fármacos, con medicamentos sí, pero también hay, por ejemplo, terapia electroconvulsiva, están las psicoterapias, que también son una herramienta no solamente buena, sino también necesaria. Y, por ejemplo, tomamos el claro ejemplo ahí de tu problema de sueño. De pronto era un insomnio, ¿no? Ajá. Creo que ese es el problema más común que hay de los trastornos de sueño y de hecho el tratamiento más efectivo para el insomnio, pues, dependiendo de qué tipo de insomnio sea, pero para el más común son las psicoterapias, ¿sí? Terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Eso deberíamos hacerlo los psiquiatras. Me imagino que en tu caso te mandaron psicología y psiquiatría para hacer un trabajo complementario. Sería lo ideal, es lo que uno buscaría. Pero claro, el sistema tiene sus fallas. Falencias, sí. Hay problemas. Que además creo que son inherentes al sistema. O sea, Sí, creo que sí. no se puede de otra manera. O sea, después otro día podemos hablar de las posibilidades de eso, pero voy a dejarlo así sobre la mesa. Creo que el sistema está hecho de una manera que todo lo que encapsula lo encapsula en función de una producción de ciertos valores, en este caso económicos, ¿no? Es obvio. Y eso produce también una estética y una ética también de quienes trabajan en esa encapsulación en cómo está encapsulado el negocio, digamos. Claro, y es que el sistema como tal a nosotros nos pone barreras, a nosotros como profesionales de la salud, bien sea el psicólogo, bien sea el psiquiatra. Yo escucho muchas quejas de la gente, no, es que el psicólogo de la EPS pues no me dijo nada, me dijo 2 cosas y fuera. Y claro, pero también hay que tratar de entender el contexto. Si tú tienes 15 minutos, máximo 20 para atender a alguien, Claro. o sea, ¿en qué momento tú entiendes el problema real de esa persona? O sea, ¿cuándo conoces tú a esa persona? Lo mismo pasa con nosotros. 30 minutos por una consulta es muy poca. Entonces, desgraciadamente, el sistema hace que sea más difícil nuestro trabajo. Claro. Y puede sonar un poco elitista y lo que sea, pero pues, es más fácil encontrar soluciones a veces por fuera del sistema. Porque, claro, si el psiquiatra te puede dedicar 1 hora de su tiempo completa para entenderte y para empezar a hacer terapia, no sé, si la puedes hacer de forma semanal, cosa que no se hace dentro de la EPS, pues es mucho más fácil encontrar soluciones. Termina muchas veces como limitado a los instrumentos también, como que haz un test y... Ok, ¿Sí o qué? Claro, porque también es que la economía del tiempo te exige que Sí. vamos a tratar de sacarte lo más que pueden en el menor tiempo un test, man. ¿Sí o qué? Y entonces hay siempre como reducciones. Eso fue lo que más noté en esa experiencia. En esa experiencia de ir al psiquiatra, que era como que yo sentí que la doctora había reducido el problema, lo había reducido como una alteración del órgano, Ok. como una alteración del cerebro, cuando en realidad, bueno, lo que causaba, ahora no la culpo, porque lo mismo que te digo, creo que el sistema está diseñado de esa manera y no puede ser de otra manera. Y entonces como que esta alteración del órgano, claro, cuando tú reduces el problema a una cosa como tan específica, lo que necesitas es medicación. Y nada más.
no funciona así, es que esa es la Ajá. cuestión. Para nosotros, como te decía, los medicamentos son muy importantes y de hecho han sido revolucionarios, han ayudado muchísimo a tratar muchas cosas, particularmente en problemas de sueño, por ejemplo. Yo te puedo dar un medicamento que te va a hacer dormir mejor, o por lo menos te va a hacer conciliar el sueño, que quizás es lo que tú estás buscando, pero eso no resuelve el problema de Claro, fondo, claro. ¿no? ¿Sí? Entonces, pues usualmente, o bueno, lo que uno debería hacer es utilizar los medicamentos cuando son necesarios, pero resolver el problema, que en este caso, si es un insomnio, probablemente se mejoraría con psicoterapia. Claro. Que la puede hacer un psiquiatra, la puede hacer un psicólogo también, un psicólogo clínico, y eso es quizás lo más difícil de encontrar de pronto dentro del sistema, pero esa es nuestra labor, o sea, no solo somos como los que mandan medicamentos y ya, no, hacemos muchas más cosas. De hecho, o sea, la psicoterapia no nace como tal desde el campo de la psicología, no sé, desde la psiquiatría, pues lo que se, digamos, en ese momento era la psiquiatría. Entonces, A mí me sorprendió mucho leyendo sobre la historia de la psiquiatría, encontrar que, bueno, ya en la etimología de la palabra, ya la palabra tiene como una connotación espiritual. O sea, la psique es sí, como como un tratador del alma, pero además es porque las primeras civilizaciones encontraban explicaciones a esas alteraciones de la conducta, o sea, le daban explicaciones religiosas a veces. Por ejemplo, los sumerios decían que habían 10.000 demonios. Entonces, el trabajo del terapeuta era encontrar qué demonio era. Ya era una manera como de diagnosticar, ¿no? Y yo encuentro que eso tiene como una cierta relación con el estado actual de la psiquiatría, cuando ahora, bueno, existe la neurociencia y entonces se ha pasado como drásticamente al positivismo o a la idea como de una ciencia cierta, pues, o exacta. Tú lo percibes también así. O sea, a pesar de que, digamos, se trata con seres humanos y esto, ajá. ahora, por ejemplo, no sé, yo siento como un paso como como una ciencia que intenta saber exactamente cómo funciona el cerebro. No sé si estoy siendo, Ok, si estoy siendo creo que te claro. entiendo. A ver, pues es que hablar de la psiquiatría como una sola cosa es un poco complejo porque Ajá. realmente tiene matices, ¿no? Y tiene diferentes enfoques, ¿no? Habrá dentro de la misma psiquiatría profesionales que se van más por una rama, de pronto les gusta más el psicoanálisis, que explica las cosas de una cierta manera que puede estar controvertida por otro tipo de psiquiatras, pero pues, o sea, son corrientes, ¿no? A eso iba, perdón, te interrumpo. El psicoanálisis, por ejemplo, es considerado como una no ciencia, Ajá. mientras se le opone muchas veces desde la crítica desde la neurociencia. Sí, Y a eso era lo que iba. Yo, por ejemplo, soy más partidario del psicoanálisis. ajá. Me parece que asume al sujeto como incrustado en una cantidad de capas sociales, culturales, simbólicas. Y a veces la neurociencia obvia esas otras capas y se reduce como específicamente a buscar como medir exactamente qué es lo que está pasando en el cerebro. La ciencia en general me parece que es una forma de aproximarnos a la realidad, de buscar Ajá. respuestas, ¿sí? Entonces, es una forma, pero no necesariamente es la única, ¿sí? Y puede haber diferentes enfoques incluso dentro de la misma ciencia. Las neurociencias son para nosotros muy útiles porque nos permiten explicar conceptos que hace 100 años, incluso un poco más, cuando nace la psiquiatría, no sabíamos bien cómo sucedía eso. Sabemos lo que está pasando, describimos este fenómeno, pero bueno, ¿cómo sucede eso? O sea, fisiológicamente, ¿qué pasa ¿Qué es lo en que el sucede cerebro? adentro? Claro, y las neurociencias te dan esa ventaja. Claro. El hecho de que puedas, con una imagen funcional, ver qué partes del cerebro se están activando cuando tú sientes algo, eso es muy útil. Pero yo creo que el enfoque no debería ser como una confrontación de es esto o es lo otro, sino utilizar lo que sirve de cada cosa. Claro, claro. Las neurociencias son muy útiles para nosotros para tratar, no sé, puede ser la depresión, la ansiedad, los trastornos del afecto, pero también los trastornos, la parte psicótica, la esquizofrenia, eso ayuda un montón.
pero pues también uno se puede valer de otras herramientas, como tú dices, el psicoanálisis. En general, pues el enfoque psicoterapéutico que uno quiera tener, porque hay diferentes, cognitivo-conductual, está sistémica, está el psicoanálisis, y hay conceptos que sirven mucho de cada uno, por lo menos es lo que a mí me parece. Qué bueno que dices eso, claro, es como que... ¿por qué me va a quedar solo con una porción de pastel si es todo? ¿No? Sí, sí, sí. Sí, Y se trata de ver al ser humano como un todo. Y tú dices, bueno, no lo reduzcamos a un órgano que no funciona, el cerebro. No. De hecho, las neurociencias contemplan mucho más allá. Cuando uno habla en general de la ciencia médica, hay conceptos como la epigenética que van mucho más allá de lo que sucede. ¿Qué es la epigenética? Eso voy. Entonces, pues digamos que es un área del conocimiento que trata de explicar fenómenos a través de no solamente lo que está codificado en nuestros genes, porque uno dice, bueno, si tú tienes, tu papá tiene depresión o tu hermana tiene depresión, pues tú tienes más probabilidades de tener depresión, ¿sí? Porque hay una carga genética. Pero eso no es lo único que explica, ¿sí? Porque puede que tú nunca desarrolles depresión en tu vida. ¿Qué pueda estar funcionando ahí para que eso no suceda? Tus hábitos, de pronto que hagas ejercicio, que tengas una vida saludable en el sentido de que comas bien, que tengas buenas relaciones sociales con tus padres. Entonces ahí van otras cosas que influyen también en la aparición de una enfermedad. Por eso se llama epigenética, porque está por encima de la parte genética, toda la parte cultural, cómo influye en tu vida. Eso lo estudian también en la neurociencia. Entonces, en ese sentido, sí tratan como de darle un enfoque más completo a todo. Y a eso va la medicina en general y la psiquiatría no es la excepción. Claro. Esto que estás contando me hace recordar a este tipo que es neurocientífico, me parece, que habla del libre albedrío. Y él dice que en realidad casi todo está determinado. O sea, la forma... Esto que dice es muy revolucionario, ¿no? Esto tiene connotaciones en la ley. Claro, porque una persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario, pero pareciera que todos entonces somos culpables genéticamente, ¿no? O sea, es como que ya está predestinado a hacer lo que ya hiciste. Entonces, ¿cómo se determinaría la culpa en un acto si ya eso, si casi que tú eres ajeno de ese destino? O sea, no, ese destino no te corresponde y tal. Y me parece muy bacano eso. Esta pregunta probablemente es un poco salida de esto, pero la visión que cada disciplina tiene del destino también o sea, también da forma a la interpretación que damos de ella o que hacemos de ella. A menos en tu opinión, ¿tú qué crees del destino? ¿Tú crees en el destino? No, yo no creo en ese tipo de cosas. O sea, pues de pronto porque ya esto sí es muy, muy personal, pero no sé, mi enfoque de la vida en general, yo me considero un absurdista, ¿sí? Albert Camus, de pronto cosas de Sartre, y pues yo creo que la vida como tal un sentido por sí misma no tiene, ¿no? Más allá del que uno le dé. Entonces, en ese sentido, el hecho de que tú estés condenado a algo ya me parece muy, más allá de desalentador, muy desfavorable para el ser humano como un sujeto, como un ser. Entonces, no me gusta creer que hay algo como el destino, ¿no? O sea, eres más fatalista en ese sentido, como más... No, porque decir fatalismo sería como que la vida, el hecho de que no tenga sentido la hace fea, y para mí es todo lo contrario. El hecho de que no tenga sentido por sí misma es como un lienzo en blanco para que tú hagas lo que quieras de eso. Qué bonito y eso. le des un sentido en eso. Sí, yo pienso, y siempre lo digo, es que uno tiene que vivirse como un misterio. Viste que ahora en esta época, muy en esta época, la gente te dice, sé lo que quieras hacer, y cuando te dicen sé lo que quieras hacer, es que tienes que saber todo el tiempo quién eres. También, o sea, te dicen como que aprende a ese ser que eres y abrázalo y no lo dejes ir, ya. Busca en tu interior tu verdadero ser y no sé qué, no lo dejes ir y tal. Pero en realidad, marica, uno nunca sabe quién monda es, ¿sabes? O sea, uno en un momento, en una situación, te atracan y tú sacas lo mejor de ti, le pegas 3 trompas al tipo y lo vences, y tú nunca viste eso en ti. Esa realidad, esa nueva cosa que te acaba de pasar te sorprende. Tú te sorprendes como una persona que eres nueva para ti mismo, ¿sabes? Entonces, eso es a lo que me refiero con vivirse como un misterio, con vivirse
con andar un camino que solamente tú puedes andar. O sea, tú individualmente, pues, en tu individualidad, ese camino que solamente tú puedes andar, andarlo como tú lo harías, no copiando a nadie, o sea, sí, haciéndolo como tú lo harías, en fin. Claro, eso trae una angustia muy fuerte también. Pero yo creo que eso que tú dices, y empalmándolo un poco con el tema ya propiamente de la psiquiatría, es importante porque todas las personas no se conocen a sí mismas, a pesar de que uno vive en este cuerpo toda su vida, tiene estos pensamientos toda su vida, uno a veces no termina de entenderse y no termina de entender qué pasa conmigo, por qué me siento de tal manera en tal situación, ¿sí? Como lo que tú dices, porque yo reacciono así cuando me van a atracar, porque me pongo violento, porque no me congelo de pronto, porque no huyo, ¿sí? Porque siendo pacífico reaccionó violentamente en una situación. Sí. Hay una explicación, digamos, fisiológica, pero más allá de eso, yo creo que lo importante de este tema en especial es que hay gente que te puede ayudar a interpretar eso, a conocerte mejor. Claro. Los psicólogos, los psiquiatras. Con nosotros pasa algo y es que se nos estigmatiza mucho. Es como, ¿por qué voy a ir donde el psiquiatra si yo no estoy loco? Es lo primero que te dicen cuando te recomiendan ir donde un psiquiatra. Ese es otro de los mitos. Sí, o porque voy a ir donde un psicólogo, ¿sí? Yo creo que todo el mundo debería ir al menos una vez en la vida e ir frecuentemente a un psicólogo, ¿sí? Porque te ayuda a conocerte mejor, a tomar mejores decisiones en tu vida, ¿sí? A modificar tu conducta porque tú dices de pronto, bueno, yo no tengo una enfermedad, pero pues quizás hay cosas en mi personalidad que me hacen relacionarme mal con el resto del mundo. Claro. Y un profesional en esto me puede ayudar. Entonces, ahí tumbamos un mito que es que nosotros solamente tratamos enfermedades, trastornos, y no, también vemos al ser humano como un todo. Y si alguien te puede ayudar a transitar esta vida que ya de por sí es compleja, puede ser bastante hostil dependiendo de donde tú vengas, una ciudad como Cartagena es muy hostil, entonces, ¿por qué no aprovechar esa oportunidad? En consulta, ¿qué tipo de mitos son los que más aparecen? O sea, porque me imagino que aparece, o sea, porque llega un tipo y te dice, no, doctor, es que yo no estoy loco, es que, tipo, que, no, yo no estoy escuchando voces y tal. Afortunadamente, mira que eso no es lo más común. Yo creo que lo más común que uno escucha en psiquiatría es, bueno, doctor, ¿por qué me va a mandar eso? Si eso me deja loco o me va a causar una adicción. Ajá. Y nosotros realmente casi no utilizamos medicamentos que tengan algún potencial adictivo. Okay. Son un grupo muy, muy pequeño de medicamentos y lo usamos por un muy corto periodo de tiempo. ¿Qué son los opiáceos? No. Las benzodiazepinas, realmente. Alprazolam, clonazepam, ese tipo de medicamentos. Y las utilizamos para cierto tipo de cosas muy específicas. Si alguien tiene ansiedad por un corto periodo de tiempo, mientras utilizamos algo más que lo mantenga estable, que no le vaya a generar una adicción. Claro. Antidepresivos, ansiolíticos, esos medicamentos no generan adicción. Entonces es muy difícil que un psiquiatra te vaya a recetar algo que te va a generar adicción. Eso casi no lo utilizamos, ¿sí? Los opioides son, digamos, medicamentos que funcionan muy bien para lo que deben ser, que es para el dolor, para cierto tipo de dolor, no para todos los dolores, pero deben manejarse con mucha responsabilidad porque también pueden generar adicción. Y de hecho nosotros tratamos adicciones y dentro de las adicciones que más estamos viendo últimamente son a las benzodiazepinas y a los opioides, porque se usan mal. Sí. Porque uno coge una receta que no tiene que coger y ahí va. Sí, eso pasa. ¿Y cómo es ese abordaje de las adicciones? Habíamos hablado de eso al principio. Sí. O sea, cuando hablamos por ahí por el chat, es algo como de todas las épocas, me parece, pero me parece que en esta época, por ejemplo, una adicción que podía ser una adicción sana, como el fútbol, se ha llenado de otras capas de adicciones que son ya son más malsanas. Okay. Como por ejemplo la apuesta. Entonces, en mi concepto, yo opino que el vicio en general no es malo, es solo que hay que mantenerlo a raya, o sea, saberlo llevar. El vicio me refiero a una cosa que yo siempre me acuerdo, ¿te gusta el fútbol? Sí. Como conoces a Ariel Ortega, Ajá. Ariel Arnaldo Ortega, bueno, un tipo que tuvo una carrera fantástica. El tipo fue a Europa, cuando regresó fue campeón, figura. Pero el tipo un día le cayó un bajón, se tomaba una cerveza y duraba una semana tomando. Y yo cuando vi ese caso yo dije, pero entonces, ¿qué es un adicto? Porque yo me imaginaba que un adicto era un tipo que estaba en la calle, que, ¿me entiendes? O sea, como que había perdido la vida. Claro. Y no, realmente este es un tipo que se descarrilaba y después volvía y era un tipo 10 totalmente como
Y entonces a mí eso me chocó mucho. ¿Qué es un adicto entonces? Entonces, hay bastantes cosas que tocar, ¿no? Lo primero es que ahí hay un mito grandísimo sobre qué es un adicto. Ajá. Nosotros tenemos un sistema de recompensa en nuestro cerebro. Si tú haces una actividad que te genera placer, a jugar fútbol, ir al gimnasio, comer una comida, pues eso es lo normal, que tú vivas esa experiencia. Pero digamos que hay algunas actividades y hay sustancias en especial que te generan, digamos, una descarga mucho más grande de la sustancia que genera el placer, que es la dopamina en el cerebro, mucho más de lo que te podría producir de pronto tener una relación sexual o jugar fútbol, que a uno normalmente le genera placer, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me meto un pase de cocaína, me estoy metiendo un montón de dopamina al cerebro y eso estimula mucho más que lo que haría meter un gol, ¿sí? El problema es que si eso se vuelve un estímulo repetido, el cerebro se acostumbra a eso. Claro. Entonces ya no le hace nada la estimulación normal. El que tú salgas con tu pareja, que te comas un helado, ya eso no te hace nada. Tú requieres es la estimulación que te da la sustancia. Ahí es donde empiezas a volverte adicto, ¿sí? Y lo que considera o lo que constituye como tal el problema es que eso tiene un impacto en tu vida. Ahí es cuando hablamos de trastornos por consumo de sustancias y en general adicciones conductuales y a sustancias. Y es que ya se ve, digamos, modificada tu vida. En caso de que, no sé, tú normalmente tienes un patrón de conducta, tú vas a la universidad, haces tus cosas, luego sales con tu pareja, luego vas a dormir, ya tu vida se empieza a modificar, toda la plata la gastas en eso, ya dejas de asistir a las actividades que normalmente haces, dejas de ir a la universidad, dejas de ir al trabajo por hacer esa actividad que te genera ese como cuando placer. se interrumpe tu vida, cuando se rompe tu vida, digamos, que le das un corte, es ahí ya hay un impacto negativo, eso es una adicción. Mira, entonces, no necesariamente el que está tirado en la calle, que probablemente lo sea, pero que ya él vivió todo este proceso, ¿no? Para poder llegar ahí tuvo que haber pasado por todas las fases de una adicción. Entonces, pues es un proceso muy complejo y tú puedes ser un adicto y que no parezca que eres un adicto, porque parece que llevas una vida completamente normal, pero en general tú sabes que tu vida se está viendo afectada negativamente, o al menos la gente alrededor lo sabe que estás gastándote toda la plata en eso. Y también hay otros mitos con que, por ejemplo, las adicciones solamente son a sustancias, al perico, a la marihuana, y no es así. Hay adicciones conductuales. Por ejemplo, se habla mucho últimamente de las apuestas, que la ludopatía es algo que conocemos de toda la vida, pero ahora los medios hacen que sea mucho más fácil que tú te vuelvas un ludópata, porque hay publicidad de eso en todos lados. Es más fácil que te funcione de pronto una aplicación de apuestas a que te funcione el Nequi. ¿Sí? O sea, eso funciona todo el tiempo y todo el tiempo hay apuestas y te dicen a quién deberías apostar. Te venden esa falsa impresión de que vas a ganar un montón de plata, cuando pues, es como un casino cualquiera. Los casinos nunca pierden, la casa nunca va a perder. El que pierde la plata es el que apuesta y se vuelve una adicción. Los videojuegos pueden generar adicción. Entonces, pues hay otro tipo de adicciones, pero lo que tienen en común es eso, que impactan de forma negativa en la vida de una persona. Y ahí sí uno debería pedir una responsabilidad a los entes en general que tienen que ver con esto de las apuestas. Porque, por ejemplo, uno ve, bueno, ¿quiénes son los que patrocinan el torneo de fútbol en Colombia? Ahí está. Entonces, o sea, y cada vez que el bar se equivoca, uno tiene como la idea de que no solamente te está induciendo al vicio, sino que además está controlando los resultados. Sí. Pero y justo en ese ejemplo que yo ponía en principio, porque por ejemplo el fútbol siempre ha sido un vicio, man. O sea, yo por ejemplo cuando tenía 13 años era un tipo que no me perdía un partido, gritaba los goles. Claro, uno joven pues. No es que esté viejo tampoco, pero más joven, quiero decir. Pero es un vicio que es sano, ¿no? Dentro de todo. Sí. O sea, salvo que, no sé, te metas y te apuñalen o te metas... Uno le llama vicio, pero pues realmente no es que sea un vicio. Eso es solamente una forma de llamarlo porque es una afición. Hábito, dice. Es una afición. Ajá. Y las aficiones son necesarias para el desarrollo de los sujetos. El ocio es necesario. Que a mí me guste el fútbol, está bien, está todo bien. Que yo juegue fútbol, está todo bien. El problema es que mi vida se convierta solo en eso. Ajá. Y que eso impacte negativamente en mis seres allegados. Pero, por ejemplo, el bebedor social que bebe bastante, o sea, muy frecuentemente, como por ejemplo yo, pero que eso no interrumpe en tu vida, no es un vicio entonces. Puede que lo sea, puede que sí, puede que no. Eso habría que, no sé, estudiar bien cómo son tus patrones de conducta, qué haces para tomar, qué dejas de hacer para tomar. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, esto sí puede estar impactando negativamente en tu vida. Y pues también hay que tener en cuenta que, digamos, no es lo mismo, por ejemplo, tener una afición o
o digamos más afinidad por tomar alcohol, que socialmente está bien visto, entonces se acepta mucho más que la gente lo tome, a, por ejemplo, no sé, consumir cocaína. Sí, eso no está tan bien visto socialmente. Entonces, eso hace que también sea o se estigmatice de cierta forma algunas adicciones y otras se acepten más socialmente. Entonces es más difícil que esas personas que tienen ese tipo de adicciones que son más socialmente aceptadas busquen ayuda con nosotros, ¿sí? Porque pues nuestro trabajo como psiquiatras, con los colegas de toxicología, con los colegas de psicología, con los fisioterapeutas, nosotros tenemos programas de deshabituación. Deshabituamos a una persona de una adicción y eso es muy difícil. Porque primero pues necesitas tú darte cuenta que hay un problema en tu vida. ¿Sí? Y si necesitas una autocrítica. Sí, y el medio, si no te facilita hacer esa autocrítica, pues es más difícil que tú consigas la ayuda que necesitas. Entonces el primer paso es ese, ¿no? Darte cuenta, bueno, yo tengo un problema, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Sí? Bueno, busco ayuda. Y no solamente buscar la ayuda, sino estar dispuesto a atravesar todo el proceso, porque dejar una sustancia, dejar una adicción conductual, por ejemplo, los videojuegos, la pornografía, eso es bastante difícil. Sí, requiere todo el esfuerzo de la persona y todo el esfuerzo que nosotros hacemos como profesionales. Mira que en pandemia leí alguna vez un artículo sobre cómo había aumentado el consumo de pornografía. Claro, todo el mundo encerrado, era bastante obvio que iba a pasar, pero que ese aumento de consumo de la pornografía había bajado, según el estudio. También el disfrute que la gente tenía del sexo, o sea, de las relaciones sensuales, pues, como que había como una... Claro, porque la pornografía te ofrece como una gratificación inmediata. Mientras que el sexo es un desarrollo, ¿no? O sea, tiene un comienzo, tiene un fin y tiene una intensidad y no es tan inmediato, es un proceso. Y entonces, eso también me hace preguntarme, claro, estamos ahora en este momento muy expuestos a los estímulos, o sea, y muy necesitados también de estímulos. Y eso me imagino que también nos hace más como propensos al vicio o a los vicios. Sí. ¿No? Me encanta que toques ese tema porque hay una relación directa en la forma, lo que te explicaba del sistema de recompensas con todo lo que tú estás diciendo. Y así como se genera una adicción a una sustancia psicoactiva, a la que sea, así también se genera a funcionar exactamente igual con los patrones de conducta, ¿no? Pasa, por ejemplo, con la pornografía. Es que tú tienes una gratificación inmediata. Pero no solamente eso, con las redes sociales. El hecho de que tú tengas en tu bolsillo todo el tiempo un aparato que te permite estar conectado con todo el mundo, que veas cada vez videos más cortos, porque lo que hacen las redes sociales es mantenerte en la red. Para eso utilizan videos más cortos que te generan una gratificación inmediata. El hecho de que tú vayas y bajes y pases horas y horas recibiendo ese montón de dopamina, pues hace que sea... Es una máquina de eso, ¿vale? Es una locura. Eso pues genera varios cambios que no son muy positivos. Primero, pues que necesites una gratificación inmediata y eso se traduce para toda tu vida. Entonces todo lo quieres ya. Cuando las cosas no se dan como tú quieres, pues te frustras. Claro. Y ahí va el otro problema, es que te genera una baja tolerancia a la frustración. Por eso nosotros, en general los médicos, y eso lo dicen mucho más los pediatras, no concibimos que un niño, un adolescente, sobre todo en edades más tempranas, tenga acceso a este tipo de aparatos tan pronto, porque pues se acostumbran a eso, a gratificaciones inmediatas. Y eso pues, como te digo, está mal, porque entonces no conocen la frustración y cuando la conocen les hace mucho daño. El hecho de que, no sé, ya un niño que todo el tiempo se la pase jugando alguno de estos jueguitos que tienen recompensas inmediatas, vaya a jugar un partido de fútbol y pierda y se sienta re mal porque perdió, ¿sí? No tolere la frustración. Sí. Entonces se van generando patrones de personalidades que son patológicos, que no son normales. Entonces eso es un problema grandísimo que nosotros estamos tratando porque cada vez vemos más trastornos de personalidad, de hecho. Y sobre todo es por situaciones así. De gente que está, o sea, que claro, es que crecieron en ese ambiente, o sea, que no conocen otra cosa. Sí. Porque en mi caso, por ejemplo, yo sí conozco mi vida antes de... Claro, claro, es que nuestra generación jugaba fútbol en la calle. Claro. Sí, claro. jugaba en la calle. Hacía otro tipo de actividades. Nosotros no somos nativos digitales, pero los nativos digitales
desde los 4 o 5 años la mamá le da un celular para que se calle, pero pasa todo el día y toda la tarde y toda la noche jugando con eso. Entonces ya se acostumbran a eso, a recibir una gratificación inmediata, y el mundo real no es así. En el mundo real vas a recibir rechazos, y si tú no toleras bien la frustración, pues vas a tener una vida, digamos, bastante sufrida. Y por ejemplo, una persona, porque ayer justo hablaba con esto, hablaba de esto con un amigo, él está ahora en un proceso psiquiátrico. Y entonces me estaba contando que le está costando otra vez como concentrarse haciendo cosas, en especial tomando un curso. Está tomando un curso y le está costando mucho concentrarse, y me mostró cómo era el curso y yo le dije, no, marica, lo que pasa es que esto te está generando frustración. Terminamos hablando de la frustración porque lo que pasa es que esto te parece muy aburrido, te está generando frustración. Pero tú tienes que entender, querido, que la vida no siempre es estímulo. O sea, no, porque viste que ahora los profesores tienen que ser prácticamente payasos, man. O sea, el vale que se paraba ahí enfrente, que daba una cátedra, que era tremendo, man, monstruo, que sabía un montón, ya eso no existe, porque ahora el vale tiene que dar piruetas, tiene que tener un PowerPoint ¿has visto las presentaciones en Wix que dan como 80 vueltas? Sí. Bueno, y eso es un poco como que en parte también desvirtúa la labor del docente, pero también la del estudiante, porque tú en realidad estás aprendiendo o te estás estimulando. Que puede que sean las dos cosas, ¿no? Pero lo estimulante no es el saber en sí mismo, sino la forma de... No el fondo, la forma, claro. Sí. Y eso pasa, y es un problema que estamos viendo. Ahora que ya esta generación de nativos digitales ya son adolescentes, no saben lidiar con la mayoría de las situaciones a las que se debería enfrentar un adolescente. ¿Sí? Los rompimientos, por ejemplo, una ruptura amorosa, ellos los deshace completamente. Eso suele ser como el fin del mundo para ellos. Que sean más propensos al consumo de sustancias psicoactivas, porque también genera esa gratificación inmediata. O sea, ahora son más drogos, digamos, que antes, estadísticamente, puede ser. Hay muchos cambios sobre eso. Uno podría decir que sí, pero realmente es que pasan muchas cosas. Por ejemplo, las estadísticas cuando se habla de las sustancias como la marihuana, ahora es mucho más adictiva que antes. Porque, no sé, en los 90 teníamos, digamos, un porcentaje de capacidad de adicción de una marihuana, y ahora se cultivan marihuanas que son, digamos, 4 veces más potentes en ese sentido. Entonces también todo se hace para que sea más adictivo. Yo creo que más que hacer la afirmación de que ahora es peor que antes, es tratar de examinar todo el contexto. Claro, es que de todas formas, por un lado está el mercado tratando de hacer que cómprame más, sí. Decirte esto necesito que sea más frecuente en tu mesa, y por otro estamos nosotros también presos de eso, exigiendo que nos den estímulos todo el tiempo, ¿no? El sumiso en realidad, el tipo sumiso es muy activo en su deseo de pedir estímulos. Sí. Y eso es una contradicción muy curiosa. El tipo, uno se imagina un sumiso esperando que la vida pase, y no, el tipo en realidad está pidiendo, no, dame, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Sí, es complejo, y pues yo creo que de lo que nosotros trabajamos, de lo más difícil es manejar estos patrones, digamos, patológicos de la conducta, estos rasgos que no son normales. ¿Cómo es el tratamiento? Un poco como, claro, es muy complejo el tratamiento, pero a grandes rasgos, ¿cómo es el tratamiento, con una persona adicta? Eso por un lado. Y lo otro es, ustedes no distinguen entre sustancias, o sí distinguen. Sí, o sea, si es una persona adicta a la cocaína, es distinto el tratamiento que si es una persona adicta al café, ponerle, ¿no? Por decir cualquier cosa. Listo, perfecto. Entonces sí, los tratamientos de adicciones es un proceso, entonces tienen una fase, ¿no? Hay unas adicciones que requieren una desintoxicación. Las adicciones por sustancias requieren desintoxicación, o sea, que la sustancia salga de tu cuerpo. Ahí es donde es importante saber qué sustancia es, porque no es lo mismo hacer una desintoxicación, no sé, con marihuana, que hacerla con un opioide, un opiáceo, ¿sí? Fentanilo, por ejemplo. Son cosas que son mucho más complejas porque toca reemplazarlo por otra sustancia, toca manejar todos los síntomas. Por eso la primera fase de una deshabituación, que es como nosotros lo llamamos, se debe hacer en un hospital.
guiado por un médico, que pueda ver todas las variables que hay, que se te suba, que se te baje la presión, que vomites, que te dé dolor de barriga, ¿sí? Todos esos síntomas que son propios de esa fase de abstinencia que empiezas a generar, ¿no? Entonces nosotros manejamos la abstinencia. Y ya después, cuando se ha, digamos, pasado esa fase aguda, es cuando hacemos el proceso como tal de deshabituación. Solo hacemos, o debería hacerse en un centro de rehabilitación. Hay unas modalidades que pueden ser, por ejemplo, hospital día, que tú vas todo el día al hospital, haces todas las actividades, y hay gente que está hospitalizada todo el tiempo. Los procesos duran varios meses, sí. 2, 3 meses, a veces incluso más, depende de los requerimientos de cada uno. Y ahí se hacen actividades, como te decía antes, estamos todo un equipo, está el psiquiatra, usualmente el toxicólogo, está el psicólogo, está el terapista físico. Entonces, uno hace todo tipo de actividades para reemplazar eso que te produce la adicción, la sustancia en tu cabeza. Y además, que tú aprendas que el deseo de consumir siempre va a estar, ¿sí? Y puede regresar en cualquier momento, pero darte alternativas, darte unas herramientas para que tú puedas afrontar eso, ¿sí? Que tú puedas decir, pues no voy a consumir, ¿sí? Obviamente tiene también sus aristas de al principio, bueno, no frecuentar esos lugares donde normalmente consumes, claro, frecuentar la gente con la que normalmente consumes. ¿Cuáles serían, por ejemplo, una herramienta en ese sentido, como para que no quede en el aire imaginándonos un tipo de herramienta, por ejemplo, no sé, yo pienso, por ejemplo, mucho en la gente que es adicta a la cocaína, por ejemplo, que me parece que es una bastante difícil. Heavy, sí. Sí, bueno, pues no sé si en algún momento habrás escuchado lo de los 12 pasos, eso es algo muy común. Que también lo hacen los alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos, que de hecho pues lo que hacen ellos también es eso, es un proceso de deshabituación. Solo que en este caso pues no es guiado estrictamente por un profesional en salud mental, ¿no? Que es la diferencia. Y aún así pueden llegar a ser procesos bastante efectivos, satisfactorios, ¿no? Que de hecho la efectividad no se mide en que tú ya el resto de tu vida no consumas más, sino que pases más tiempo sin consumir, ¿sí? Las recaídas hacen parte del proceso también. Entonces, por ejemplo, este tipo de instituciones tienen este sistema de los 12 pasos, ¿sí? Y a través de lo que se dice ahí, en los 12 pasos, todo lo que van trabajando, de hacer una retrospectiva de toda su vida, en qué puntos yo he caído, qué situaciones estaban viviendo ahí, entonces, qué debería yo evitar para que eso vuelva a suceder. Entonces, eso es lo que se va manejando. Y de hecho, pues, de cierta forma es psicoterapéutico, es un tipo de psicoterapia que se hace con esos pacientes. Entonces, va a depender de cada uno, pero hay como unos pasos en general que se van siguiendo. Es eso. Hay una cosa que alguna vez le escuché a un tipo de échele cabeza que decía que... Porque tú ahorita estabas hablando también de que el deseo de consumir siempre va a estar. Es un deseo que siempre va a prevalecer. O sea, la gente no va a ir, ay, no me curé ya. Eso va a desaparecer. Mucha gente maneja el concepto de que un adicto no se cura. O sea, la adicción tú la vas a tener toda la vida. Tú lo que haces es controlar el no volver a consumir la sustancia porque sabes que te hace daño. Como rodear el vicio, como dejarlo en una posición. Porque hay gente también que lo que hace es que convierte ese vicio en otro vicio. Tal vez menos dañino, no sé, como la persona que es bulímica que después termina siendo vigoréxica, por ejemplo. Eso es. Que es muy común también. Es complejo, pero sí, o sea, yo creo que es un enfoque válido pensar que el adicto pues, siempre es un adicto y que está en pausa y ojalá la pausa dure toda la vida. Eso es lo que uno quisiera, ¿sí? A veces no es tan fácil, pero genera mucho menos frustración cuando recaen y saben que eso podía llegar a pasar, ¿sí? Claro. Y que aprendas de eso. Bueno, ¿qué hice mal esta vez para que esto sucediera y qué voy a hacer para que no vuelva a suceder? Es una buena ¿Cuál fue la trampa que pisé? Sí, pero lo que te decía ahorita es que el man de Échele Cabeza decía que habría que también como pensar en un paradigma en el cual los sujetos para poder ser, en algunas ocasiones también dependan de alguna sustancia. Que me parece un enfoque, claro, ellos se dedican a darle como una revisión
al tema del consumo y ellos hablan del consumo ético. Sí, el consumo responsable, minimizar los riesgos que hay, que de hecho es lo que uno quisiera, ¿no? Hacer como un control de daños y minimizarlos. Exacto. Ellos tienen Como este que no servicio es que no consume, pero consume bien. Claro, porque es completamente contrario al enfoque prohibicionista que hay, que sabemos es un fracaso, o sea, porque prohibir las sustancias, eso nunca ha funcionado y no funciona hoy día. O sea, el hecho de que no sea legal consumir cocaína no hace que la gente deje de consumir cocaína. Al contrario, me parece. El enfoque prohibicionista no sirve. Entonces, lo que ellos hacen es, bueno, minimicemos los riesgos entonces del consumo y consuman responsablemente. Sepan qué están consumiendo, qué puede hacer en tu cuerpo. Ellos hacen testeos fuera de los eventos. Te ofrecen el servicio de, bueno, a ver qué vas a consumir, yo te digo realmente si es lo que estás consumiendo. Querían vender tú, sí, y en realidad te vendieron fue pura ketamina, ¿sí? Que pasa un montón. Entonces, pues, yo creo que esa es una iniciativa que funciona, pero que se requiere mucho más, porque realmente lo que se requiere es que eso parta no solamente de entes privados, sino de políticas de Estado, es lo que se debería hacer. Claro. Pero como te digo, tocaría cambiar ese enfoque prohibicionista, que lo que hace es estigmatizar. Primero que estigmatizar no ayuda a dejar un consumo, y pues castigar a alguien por consumir, que al fin y al cabo es como si te castigaran por tener una enfermedad. ¿Sí? Entonces, Sí, es raro. Es raro sí, es como, bueno, me van a meter preso por tener diabetes. ¿Sí? Y claro, uno entiende, es que hay muchas cosas más, hay redes de microtráfico, de macrotráfico, que eso financia grupos ilegales también. Son muchas aristas que hay que tener en cuenta, entonces para no hacer como comentarios así a la ligera, pero pues, sí debería cambiarse ese enfoque teniendo en cuenta todo eso, ¿no? Pero tú entonces estarías de acuerdo con eso, con que, digamos, puede ser que, y dada también las circunstancias del mundo, ¿no? Como en un mundo extremadamente peligroso, con demasiados, con demasiados riesgos, de pronto para vivirlo hace falta y llegará un momento en que la gente necesite ese tipo de relación ya como simbiótica con una sustancia, o algo para hacer, pues, o para sobrevivir a eso. Complejo porque, pues, personalmente yo creo que no es necesario, pero sí es común. Por ejemplo, conozco un montón de gente que no puede pasar un día sin tomarse una taza de café. O sea, y es como que y si no toma su café el día, se ponen de mal humor, están irritables, migraña, o sea, entonces, que tanto depende de una sustancia todo. Yo creería que uno no necesita una sustancia para funcionar correctamente. Pero pues eso sucede, ya eso está sucediendo. Y es lo mismo, lo que te pasa a ti con la cafeína le puede pasar a alguien con el celular. Sí. El hecho de no revisar cada 5 minutos qué está pasando en mi celular, ver las notificaciones, pues me hace sentir mal. ¿Sí? Entonces, pues, adicciones, todos somos susceptibles a generar una adicción. ¿Cómo permitimos que eso impacte en nuestra vida? Y ahí sí es nuestra responsabilidad, me parece. Sí, hasta dónde esa adicción tú permites también, porque a eso iba con la pregunta del determinismo. Es si entonces todo está ya determinado, entonces ¿qué responsable eres tú? Yo creo que tú tienes razón. Yo creo que uno no toma decisiones, sino que la decisión lo toma uno, pero que la decisión que uno toma siempre es la renuncia. El caso de un amigo que tenía como 3 novias y entonces él decía, pero ¿con cuál me quedo? Y yo le digo, amigo, puedes renunciar a las 3 también. Porque en este tiempo lo que te dicen es que la decisión es siempre positiva. Yo no soy banquero, pero puedo llegar a serlo. No soy bitcoiner, pero puedo llegar a serlo. O sea, es una cosa que es como si tú te pudieras inventar espontáneamente tu destino. Y yo creo que no. O sea, yo creo que uno está en cierto sentido preso, pero también hay un momento de decisión y ese momento de decisión es una renuncia. Momento en el que tú dices, no, yo me bajo de este barco, amigo, ya hasta aquí llegué. Un enfoque interesante. Sí, puede ser. Como que va en la ruta de la buceta y en un momento dice, o sea, la ruta de la buceta tiene una ruta específica y en un momento dice, no, compa, parada, ya. Uno es responsable de las decisiones que toma. Claro. Sí, definitivamente, sí. Tan responsable de haberte subido como de bajarte. Sí, porque usualmente no te obligan. Aunque pues mucha gente empieza las adicciones inconscientemente y a edades muy tempranas en las que no tienen una capacidad de tomar esa decisión. Eso pasa un montón. Y en ese caso, como por ejemplo, que bacano que tocas eso, porque cuando la adicción está llena como de situaciones preconscientes,
eso me imagino que tiene una connotación totalmente distinta, porque tú no estás lidiando con razones. Ahí, o sea, yo podría decirte, no, mi razón es que mi familia tal, pero en ese caso no. En ese caso, ¿cómo se lidia con una cosa como esa? Es que es complejo porque, o sea, todas las situaciones que te pueden favorecer para iniciar una adicción son bastante difíciles de manejar. Por ejemplo, nosotros, pues, con mi compañero de psiquiatría, hicimos un trabajo en el que estudiábamos, bueno, qué pasa, porque una persona empieza a consumir sustancias. Y escuchábamos las narrativas de todas estas personas y tenían algo en común, y es que todas empiezan a edades muy tempranas. Empiezan a consumir pegante, a consumir bazuco, a consumir marihuana a los 8 años. 10 años, o sea, un niño a esa edad no tiene la capacidad de decir, hey, yo quiero hacer esto, conscientemente no, ¿sí? Son obligados por otras personas, son víctimas de microtráfico. Entonces, por eso mismo decía lo de estigmatizar tampoco sirve porque pues, mucha gente no escoge haber entrado a una adicción, son víctimas de ese y pues así mismo deberían ser tratados, ¿sí? Como alguien que está padeciendo un problema y necesita que nosotros como profesionales de la salud le ayudemos a superar ese problema. Más como un tema de salud que una cuestión policiva. Es que es un tema de salud realmente, o sea, mucha gente tiene esa idea de que, es que es un hijo de puta marihuanero. Puede que haya algo más detrás de eso, sí. Puede que esta persona tenga un problema más allá de simplemente el hecho de querer empezar a fumar marihuana. Eso puede haber algo detrás que nosotros deberíamos manejar. Claro. Eso es lo que yo creo. Voy a cambiar un poquito de tema, creo que no tanto. No sé si viste la noticia de la chica de la Javeriana que se claro, sí. Carolina, sí. Se me va el apellido ahora, pero en Twitter fue como hubo mucho revuelo porque Carolina Sanín, alguien que ya sabemos opiniones polémicas bastante, y basadas en nada. Sí. Pero bueno, a veces como todo el mundo se puede equivocar, claro, pero ella decía como que nadie tiene la culpa en este caso, y yo estoy un poco de acuerdo también. Es como si la decisión en ese momento ya estuviera tomada y como que no, la cosa que la motivó no es una cosa, sino que son muchas cosas. Claro. Es un entorno completo de cosas. Entonces no hay un culpable, hay como un entorno terrible que te llevó a tomar esa decisión, pero no hay un solo culpable. Hay un sistema económico, hay un ambiente laboral de mierda, hay gente que está poniendo sus expectativas en ti, a cada quien le corresponderá decir, hey, la embarré, pero yo no soy culpable. O sea, la embarré, puse un poquito, pero yo no soy el único culpable ni tengo que asumirme como ese. Claro. El suicidio es un tema bien complejo, creo que es de los temas más complejos que nosotros estudiamos. Y es que, a ver, o sea, tomar la decisión de acabar con la vida, como tú dices, no viene de un solo lado. O sea, no es como que me pasó esto y por eso me voy a suicidar, usualmente no. Sino que es algo que tiene también muchas aristas. Como tú dices, puede que haya una predisposición, ¿sí? O sea, que ya haya una vulnerabilidad, ¿sí? Que de pronto no lo sé, no la conocía, pero puede que haya ansiedad, puede que haya depresión ahí detrás, pero lo que sí es cierto es que hay detonantes. Y sí, muchas veces el suicidio es impredecible, pero hay detonantes también, hay situaciones que te pueden llevar al borde de tomar esa decisión. Sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de ella y de muchos residentes, porque pues, hacer una especialidad, estudiar una especialidad en Colombia, y creo que en toda Latinoamérica se vive en la misma realidad. Claro, tú estás en la misma circunstancia. Sí. Por eso también te lo pregunto. Yo acabo de terminar mi residencia y pues de primera mano conozco casos así, casos donde pues, se ve vulnerada toda la integridad de una persona, porque es que te reducen completamente. Eso pasa más en las especialidades quirúrgicas, pero en las clínicas también pasa. Con los cirujanos ellos son muy estrictos y se ve mucha violencia en ese sentido. Yo he visto... 5 minutos. He visto como testimonios de gente que ha salido a hablar todos estos días y son situaciones que yo digo, pues sí, esto es real, o sea, yo he escuchado esto, yo he visto esto, cómo maltratan al residente, cómo, no sé, siguen abusando porque hay unas horas establecidas que tú deberías poder trabajar y te hacen
duplicar esas horas, triplicar esas horas, no comer bien y que te estén insultando todo el día, pues claramente se vuelve un detonante para tú tomar esa decisión. Claro, claro. Y no se trata de decir, bueno, la profesora que estaba con ella todo el tiempo y le decía eso es la culpable que se haya suicidado. Quizás no es lo que se necesita tanto como buscar un culpable, sino buscar una forma de que esto no pase más. Sí, que la universidad tome responsabilidad y diga, bueno, esto no va a pasar. Esa universidad y todas las universidades, ¿sí? Cambiemos el modelo de educación. No, y también porque esto no es exclusivo de las universidades, el ambiente laboral en Colombia es horrible. Es hostil, y para los médicos y para los cirujanos es hostil, ¿sí? Se requiere pues mucha paciencia, mucha estabilidad mental que muchas veces no tienen por la misma profesión. El trabajar tanto, el comer mal, el no hacer ejercicio, por ejemplo, son cosas que te llevan a un colapso. El comer mal, mira tú. El comer, o sea, la dieta es muy importante para la salud mental. Y no sé, cuando te decía antes que los psiquiatras nos enfocamos también en la parte preventiva, es tener una buena dieta, un buen estilo de vida que incluye ejercicios, también te hace tener una buena salud mental. Porque tú eres menos propenso a tener depresión o a tener ansiedad, son trastornos del afecto, si tú tienes buenos hábitos alimenticios. Si tú comes alimentos ricos en triptófano, pues vas a tener más para producir serotonina. ¿Qué son los triptófanos? Melatonina. Es una sustancia que está en los alimentos. ¿Y en qué alimentos, por ejemplo? Hay muchas en carnes, en legumbres, la leche creo que también es bastante rica en triptófano. Entonces, pues, tener una buena dieta, una dieta balanceada, te ayuda también a tener con qué generar esas sustancias como la serotonina que te ayuda a ser feliz, ¿no? Claro, claro. Lo estoy reduciendo mucho, pero básicamente es eso, ¿no? Entonces, tener un buen estilo de vida te ayuda a estar mentalmente más sano. Pero, digamos, una chica así, con una decisión ya tomada, no casi o rara vez acude a una terapia con una persona que la pueda ayudar. O yo no sé si te ha pasado como que, hey, ya tomé la decisión, vengo aquí como de último recurso. ¿Te ha pasado? Sí, sí pasa. Pasa. Eso ha pasado, pero de acuerdo con que no es lo más común y que es lo que uno quisiera. O sea, si yo tomo la decisión de quitarme la vida, pues sería lo ideal que alguien me ayudara, que me vieran, porque de pronto esa decisión no está fundamentada en algo válido. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un trastorno del afecto, por ejemplo la depresión, te altera tu capacidad de juicio. Sí, te hace ver el mundo como algo negativo, te da una visión de túnel, como que todo está mal. Ajá. Y claro, esa visión te hace pensar también que yo no sirvo para nada, que mi valor como ser humano se ha disminuido, que yo no merezco vivir, y eso no es real, eso es producto del trastorno que estás viviendo en ese momento. Si tú no estuvieras deprimido, quizás tú no estarías pensando en tomar esa decisión de suicidarte. Claro, si a eso le suma un entorno que te refuerza esa idea, Sí. esto es una bomba de tiempo. Es una bomba. Pues para eso serviría nuestra intervención. Claro, claro. No, ya nos toca terminar, pero me ha gustado mucho hablar contigo porque también creo que le da como una perspectiva distinta a la psiquiatría de EPS que hemos conocido todos y que hemos padecido un poco. Y quiero cerrar como preguntándote esto. Hablaremos más adelante después, estoy seguro, pero ¿no te parece que de pronto entonces hace falta que profesionales en la salud terminen diseñando también programas o sea, teniendo como participación política, digo, como yo me imagino alguna vez esto, como que profesionales en la salud mental terminen diseñando también cómo se diseñan las políticas públicas de salud, de recreación, porque aquí parece que es como que hacer aeróbicos y tirarse, ¿sabes? Como que ya y te vas para tu casa y no pasa nada, tienes los mismos problemas de siempre, pero centrarlos específicamente en un contexto de ciudad, es decir, conocer la ciudad, saber qué come la ciudad, sí. cuál es el oficio que más hace la ciudad, por ejemplo, mototaxismo, exacto. Y tomar decisiones con relación a eso que ya sabemos. ¿No te parece que de pronto un campo de conocimiento como el de ustedes tiene que ocupar un lugar también en esa esfera, digamos? Debería, y me parece que es lo más importante porque pues, lo que deberíamos hacer es promover y prevenir que
que pasen, no sé, desenlaces desfavorables como desarrollar un trastorno. Pero en una ciudad como Cartagena, que es tan compleja, donde un gran porcentaje vive en pobreza, donde hay gente que come una sola vez al día, pues, ¿cómo esperas que mentalmente estén bien? Claro, claro. Entonces, son cosas que deben partir también de políticas públicas que ya están establecidas, porque no es solamente diseñar un programa, sino que ese programa se cumpla. Y rutas hay, pero ¿qué pasa con esas rutas? ¿Por qué no se están cumpliendo? O sea, ¿por qué no nos preocupamos tanto por la salud mental? Debería haber líneas para atención inmediata si yo me siento mal, llamar, que alguien me escuche. Pero pues sí, o sea, respondiendo a tu pregunta, nosotros deberíamos tener una participación mucho más activa, se nos debería escuchar para generar rutas de atención en salud mental, de acuerdo. Pero también yo creo que tiene mucho que ver con la voluntad política. Si no hay voluntad política de ejecutar esas rutas, de nada Claramente sirve no les conviene. Sí, de nada sirve que nos gastemos toda una tarde, todo un día hablando sobre salud mental y bueno, vamos a hacer esto, lo que se debería hacer esto, si no se va a hacer. Entonces se requiere mucha voluntad. Por ejemplo, el IPCC, que se supone que es Instituto de Patrimonio y Cultura, nunca se pregunta cómo es la cultura organizacional de la ciudad. O sea, que cultura es todo, ¿no? No es solamente la cultura... El centralismo, ¿no? Ajá, el estatuario de la ciudad, no, Sí, sí. no. Cultura es todo. La cultura organizacional de la ciudad, la cultura laboral de la ciudad es una porquería. O sea, aquí te tratan mal en los call centers, es una porquería. Yo he visto amigas que han estado, maricas, deprimidas meses porque las trataron mal y las redujeron a tal punto que... o sea, ya es una cuestión denigrante. Y yo creo que en ese momento es donde personas como tú o personas en ese campo del conocimiento pueden intervenir. O sea, decir, bueno, amigo, lo que pasa es que, claro, o sea, las circunstancias que producen esto están bastante claras. Sí, nosotros vemos mucha patología precisamente en jóvenes que se dedican a eso. Y es que los niveles de estrés que se manejan son absurdos. Y mucha gente con trastornos de ansiedad, por eso mismo. Es difícil, porque como tú dices, o sea, la salud mental se debería atacar desde todos los ámbitos, o sea, desde lo laboral, desde lo cultural. Pero como tú dices, para entender eso hay que entender la cultura de la gente que están manejando, ¿sí? Que hacer cultura o promover cultura no es simplemente poner a hacer aeróbicos a la gente y promover eventos donde la gente baile o vaya a escuchar música, se requiere mucho más, ¿sí? Cultivar conocimiento, por ejemplo. Para que yo pueda conocerme mejor, tengo que conocer otras cosas, ¿no? Leer. Entonces, es desde la misma educación. Así que son muchos ámbitos en los que se debería trabajar para la salud mental. Ver otros mundos, claro. Bueno, ¿cómo te sentiste? No, excelente. Muy relajado sobre esto. Sí, tenemos que hablar porque quedó ahí un tema que me parece muy, muy bacano, que es el tema de personas trans y disforia de género. Sí. Cuando regreses, si quieres, lo hablamos, que sí me parece... Porque sí me parece muy bacano y muy interesante. Espérate ahí. Ya. ¿Cómo se quita esto? Ah, ya. Ya vi. Pues sí me parece muy bacano y muy interesante, pero ajá, no nos dio tiempo. Sí, no, es que hablar de salud mental es un tema muy amplio, entonces hay muchas cosas de qué hablar. Y si no, de una. Bueno, va. ¿La pasaste bien entonces? Excelente. Eso. Muchas gracias. Gente, nos estamos viendo, ya saben. Suscríbanse y no sé, dejen su comentario ahí en la cajita de debajo del video. La buena. Chao.